compartiendo un pequeño video sobre un tema muy interesante en la parte de geometría, que es la simetría, ¿no? Siempre se hablará de simetría en geometría y quiero que visualices este pequeño video que explica cuántas simetrías existen. Mira, hay muchas simetrías, no solamente una. Atentos, porfa, al videito. Profesor, no está compartiendo con audio. Sí, ahorita voy a compartirlo, ¿ya? A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Hola de nuevo. Hoy te voy a dar una definición y tú me vas a decir qué estamos definiendo. Atento. Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Raro, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la simetría. Nosotros parecemos simétricos, ¿verdad? Dos ojos, dos orejas, la nariz, la boca en el centro. Y si nos trazaran una línea por el centro, de arriba a abajo, la parte de la derecha se correspondería con la de la izquierda, ¿no? No. Sería rarísimo. Mirad, esta es la foto mía normal y esta es la versión simétrica. Todavía peor que la original. Esta foto chunga tiene simetría con respecto a la línea central, que los matemáticos llamamos eje. Pero no os creáis que todas las simetrías tienen un eje. Mira el símbolo del yin y el yang. Seguro que estabas convencido de que era simétrico, ¿verdad? Pero ya ves, en realidad no tiene eje de simetría. Así que vamos a hablar de simetría en el plano, en dos dimensiones, el plano de toda la vida, vaya, ya sabes. Los matemáticos somos muy de analizar, así que vamos a analizar la simetría. Las cosas que tienen simetría son las que se pueden transformar de una forma sencilla para que se queden igual que como estaban. Así que si yo te enseñase una figura, tú te dieras la vuelta y yo la moviera con esas transformaciones, a ti te parecería que estaba igual que antes. Es decir, no sabrías decir si la he movido o no. Pero en lugar de con figuritas sueltas, vamos a hacerlo con decoraciones del plano, como los papeles pintados de Cuéntame o algo de eso. Primero, empecemos con los ingredientes básicos. En realidad, todo se reduce a tres operaciones y combinaciones de ellas. Traslación. Traslación es cuando puedo mover el dibujo y parece que se ha quedado igual. Por ejemplo, este, si lo muevo así, parece que se queda igual. Giro. Es cuando puedo elegir un punto, girar todo el dibujo en torno a ese punto y parece que se queda igual. Por ejemplo aquí, si giro 90 grados, se queda igual. Reflexión es cuando puedo elegir, como antes, un eje de reflexión, darle la vuelta al dibujo y que se quede igual. Por ejemplo, si aquí cojo la reflexión horizontal, lo coloco y se queda igual. En realidad, todas las transformaciones que son capaces de dejar el dibujo igual y no lo rompen ni desfiguran mientras ocurre la transformación son esas tres o combinaciones de esas tres. Esto nos sirve para distinguir simetrías o para distinguir papeles. Por ejemplo, mira estos tres papeles. Este dibujo yo lo puedo reflejar con respecto a un eje y se queda igual, tiene simetría de reflexión, pero no tiene simetría de giro. Si lo giro, no va a quedar igual. Este tiene simetría de giro, como hemos visto antes. Lo puedo girar 90 grados y se queda igual, pero también tiene simetría de reflexión. Si yo lo giro con respecto a este eje, se queda igual. Y sin embargo este tiene como aquel simetría de giro, al contrario que este, lo giro y se queda igual, pero no tiene simetría de reflexión. Si cojo este eje o este eje, al darle la vuelta no se queda igual. Son simetrías diferentes. Está guay esto, ¿eh? Es interesante. Los tres tienen simetría, pero diferente simetría. Bueno, una cosa a la que nos dedicamos los matemáticos es a clasificar, a contar, y resulta que para papeles de estos, en el plano, solo hay un determinado número de tipos de simetrías. Por ejemplo, ninguno de estos papeles pertenece al mismo tipo de simetría. ¡Qué lío!, ¿verdad? Pues no fue hasta el siglo XIX cuando un matemático llamado Fedorov encontró la clasificación completa y demostró que no puede haber más de 17 tipos de simetría. A estos 17 tipos de simetría
Los matemáticos los llamamos los 17 grupos de simetría del plano. Pero lo que es alucinante, verdaderamente alucinante de verdad, es que los artistas que decoraron la Alhambra de Granada muchos siglos antes fueron ya capaces de poner ejemplos en sus paredes de los 17 grupos de simetría del plano, ni uno menos. Ellos encontraron todas las posibles variaciones que tiene la simetría en el plano. A mí me impresiona, la verdad. Así que si vas a visitar la Alhambra, acuérdate de que la belleza de ese monumento debe parte de su encanto al ingenio matemático de quienes la construyeron. ¿Has visto cómo las matemáticas? Bien, alumnos, este fue un pequeño video sobre la simetría. Se dieron cuenta que hay muchos tipos de simetría, no solamente una, ¿no? En total son 16, ¿no? Vamos a compartir la pizarrita virtual con la cual vamos a realizar la sesión, ¿ya? La clase. ¿Se está visualizando? ¿Sí se puede ver? Déjame por el chat micrófono. ¿Se ve la pizarrita? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Bien, muchas gracias. El tema es clasificación de los triángulos. Ya vimos que un triángulo es una figura geométrica de 3 laditos, ¿ya? Aquí vamos a colocar la clasificación, ¿ya? A ver. Paso a pasito para que se entienda. Coloco los triángulos, ¿ya? Se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos o la longitud de sus lados. Puede ser por sus ángulos o por sus lados también, ¿ya? Entonces esto lo voy a agrandar un poquito. O sea, hay muchos tipos, ¿no? ¿Cómo se va a clasificar? Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es la primera clasificación, que es según la medida de sus ángulos, ¿ya? Coloco la primera clasificación. La primerita en romano, ¿ya? Según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, yo voy a clasificar esos triangulitos. Como primer subtítulo. Ahí está. Una moradita, ¿no? Ya. Y el primero es el triángulo rectángulo. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Primero es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. Ya lo hemos visto anteriormente también. Voy a recordar entonces la figura cuando es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y un pequeño concepto lo voy a poner también. Es aquel triángulo, ¿ya?, que tiene un ángulo recto. ¿Ya? Recuerda que el ángulo recto se coloca como un rectangulito, ¿no? ¿Sí? En uno de los vértices. Ahí está. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Por ejemplo, voy aquí a colocar la figura. Con rojito. Ahí está. De esta manera. ¿Ya? Y aquí este angulito va a ser un ángulo recto. 90 grados. ¿Sí? Lo puedo colocar verticalmente también, ¿no? En este caso lo he puesto echadito. Coloco unos vértices, por ejemplo el vértice A
el vértice B y el vértice C. Ya. Dos angulitos agudos, por ejemplo aquí el ángulo alfa y este ángulo beta. A ver, el ángulo beta. Recuerda que sus lados son opuestos a los vértices con letras minúsculas. Entonces, si esto es A mayúscula, este lado será A minúscula. ¿Ya? Si este es B mayúscula, este lado será B minúscula. Si este lado C mayúscula, será C minúscula. Ellos son los lados. Todos estos son los lados. ¿Ya? Los lados. ¿eh? Son los lados de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde, aquí voy a colocar los conceptos importantes, donde este lado, por ejemplo, AB, este lado AB, este lado AB, y también este lado BC y BC, como recordando, ¿cómo se le llama este lado AB y este lado BC? ¿Alguien que se acuerda el nombre? ¿Cómo se llama este ladito AB y este lado BC en un triángulo rectángulo? Se le llama catetos. ¿Sí? Catetos. Este lado AB, este lado BC se llaman catetos. Y este lado AC, que es el lado más grande, este lado AC, que le pongo AC, viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Son nombres en los cuales se obtienen en un triángulo rectángulo nada más. ¿Ya? Solamente en un triángulo rectángulo, donde esto aquí es 90 grados. ¿Se acuerdas? Este rectangulito que está aquí es 90 grados. ¿Ya? Ahora, ¿aquí qué se va a cumplir siempre? En un triángulo rectángulo, yo te pregunto, si esto es 90, por el chat micrófono, ¿cuánto suma este angulito alfa más este angulito beta? ¿Cuánto suma el angulito alfa más el angulito beta? ¿Te acuerdas? ¿Todo cuánto suman los tres angulitos? Los tres angulitos de un triángulo rectángulo, ¿cuánto suman? 180. Claro, 180. Y yo te pregunto, si él es 90, él ya es 90 porque es ángulo recto, ¿cuánto sumaría este alfa más este beta? 40 y 50. Claro, pero no sé cuántos son exactamente, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que sumar obligatoriamente esos dos? 90. 90, claro. Siempre, ¿ah? No sé cuántos era, de repente él es 30 y 60, o él es 20 y 70, pero lo que yo estoy 100% seguro es que esos ángulos tienen que sumar 90 porque él ya es 90, ¿no? Entonces aquí digo, ¿no? Se va a cumplir siempre que este angulito alfa más este angulito beta tiene que ser 90 grados, ¿ya? Esto siempre se va a cumplir, ¿dónde? En un triángulo rectángulo, ¿ya? Bueno, y también, como repasando un poquito, en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras solamente funciona en triángulos rectángulos. En otros triángulos no funciona. ¿Ya? ¿Y cómo es el teorema de Pitágoras, profe? Bien fácil. La hipotenusa, que en este caso es el lado AC, que está representado con la letra B, esta hipotenusa al cuadrado es igual que los catetos al cuadrado. AB es un cateto que está representado con la letra C, sería C cuadrado, más este lado BC que está representado con la letra A al cuadrado. ¿Ya? Esto viene a ser el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Lo pongo aquí como una observación. Si alumnos, entonces, en un triángulo rectángulo, para
es un pequeño resumen, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, que es 90 grados, ¿sí? Estos lados que forman el angulito de 90 grados se le llama catetos, y el lado que está al frente del ángulo recto se le llama hipotenusa. ¿Qué más? Bueno, estos angulitos que están aquí, en este caso alfa más beta, suman 90 grados. Y se cumple el teorema de Pitágoras, que es b cuadrado es igual a c cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Hasta aquí, alumnos, ¿alguna preguntita, por favor? ¿Alguna duda que tengas? ¿Todo clarísimo? Por el chat, a ver, coméntame. Profesor, ¿puede repetir? Es que lo escuché entrecortado. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro, mi señal. A ver, voy a repetirlo, ¿ya? En un triángulo rectángulo, es aquel triángulo que hay un ángulo recto, mira. Este angulito que está aquí es de 90 grados, ángulo recto. Ahora, si esto es 90 grados, estos ángulos que están aquí deben sumar 90 grados. Esa es la primera propiedad, ¿ver? Estos angulitos tienen que sumar 90 grados. Los ángulos que forman, perdón, los lados que forman el ángulo recto, estos lados que están aquí, se le llaman catetos, y el que está al frente del ángulo de 90 grados viene a ser la hipotenusa. ¿Ya? Bueno, y en todo triángulo rectángulo, solamente en triángulos rectángulos, se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que la hipotenusa, que en este caso es b cuadrado, es igual que los catetos al cuadrado sumados. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. ¿Ya? Esas dos cosas se va a cumplir en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora sí ¿se entendió mejor? ¿Se me escucha claramente, alumnos? ¿O entrecortado? Sí, profesor, está claro, Ya, muy bien. pero podemos dejar un rato copiar. Ah, sí. Y si le toman una fotito, captura de pantalla, ¿sí? Ya. De todas maneras, lo voy a compartir también esta pizarrita. Pero por mientras, tomen una fotito para que puedan desarrollar los problemitas, ¿ya? Una captura de pantalla y lo guardan en una carpeta. Al final también va a estar recordado en la plataforma. ¿Ya? ¿Me avisa cuando hayan terminado, porfa, de tomar la captura de pantalla? Sí, profesor, yo ya terminé de tomar. Ya, muy bien. Yo también. Todos, sí. Toman una capturita, ¿ya? Y lo guardan. Sí. En una carpeta, que lo ponen, ¿no? Ajá. Bien. Pasemos a el otro triangulito, ¿ya? Estamos hablando según la medida de sus ángulos. Cuando es de 90, triángulo rectángulo. Aquí voy a colocar otro triangulito. Sería el caso 2. Ya le pongo el caso 2 aquí. Ya, este segundo caso, que 2, es un triángulo, mira, triángulo oblicuángulo. Oblicuángulo. ¿Ya? Un triángulo oblicuángulo. Ahora, en este triángulo oblicuángulo, atentos, por favor, atentos, atentos, se va a clasificar de dos maneras, ¿está bien? De dos maneras. Mira. A ver. Este triángulo oblicuángulo se clasifica de dos maneras. De dos maneras. Porque un triángulo oblicuángulo es cualquier triángulo que no es rectángulo, porque ya vimos los rectángulos, ¿no? Mira, aquí está. Este es un triángulo rectángulo. El triángulo que no es rectángulo se llama triángulo oblicuángulo. Aquí lo pongo mejor, ¿ya? Aquí pongo. Es todo triángulo que no es rectángulo. ¿No? Si no es rectángulo, ¿cómo se llama? Oblicuángulo. Todo triángulo que no es rectángulo. Ajá.
Entonces, bueno, que no es triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. Está mejor, para que no haya confusión. Ahí está. ¿Sí? Es todo triángulo que no es triángulo rectángulo. Y para eso hay dos clasificaciones. Lo voy a poner ya aquí. El primero, le pongo con A, por ejemplo, se llama triángulo. Mira, triángulo acutángulo. Acutángulo, ¿sí? Y coloco ahí mismo su pequeña definición, ¿ya? Es aquel triángulo, mira, es aquel triángulo que tiene sus ángulos interiores, los que están dentro, interiores, agudos, ¿sí? Es aquel triángulo que tiene sus ángulos interiores agudos. Recuerda que un ángulo agudo, ¿qué es un ángulo agudo? A ver, como repasando clase anterior, ¿qué es un ángulo agudo? ¿Verdad? Un angulito agudo, ¿qué era? Un ángulo agudo es aquel ángulo que es menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. Aquí en gráfico sería de esta manera, mira. Lo voy a poner en gráfico, ¿ya? Aquí tengo un triangulito, mira. ¿Está? Y le pongo el vértice A, por ejemplo, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? Voy a colocar entonces angulitos. Por ejemplo, aquí el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Ahí está. Atentos, porfa, atentos. Estoy colocando toda la teoría de la clasificación de los triángulos, ¿ya? Toditito, completo. Entonces, un triángulo acutángulo es aquel triángulo que sus ángulos interiores, mira, alfa, beta y teta, son agudos. ¿Qué quiere decir que son agudos? Se cumple, aquí lo pongo, que este alfa, todos, este alfa es menor que 90 grados. Que este beta también es menor que 90 grados. Y este teta también es menor que 90 grados. ¿Sí? Esos vienen a ser triángulos acutángulos. ¿Se entendió la idea, alumnos? Sí. Por el chat, a ver, coméntame. Micrófono. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ya está. O sea, los tres, profe, y uno, no. Los tres, los ángulos tienen que ser agudos. Los tres tienen que ser menor que 90 grados. ¿Ya qué te parece si te pongo un ejemplito, ya? Para que se entienda, mira. Ejemplos. Porque del triángulo rectángulo es fácil, Profesor, ¿no? profesor, Dime, una dime. pregunta. ¿Y si Dime. pasa mayor de 90 grados o no puede Ya, pasar? claro, si uno, por ejemplo, es mayor que 90, ya no se llama triángulo acutángulo. Será otro triángulo que voy a explicar más adelante. ¿Sí? Sí, El profesor, triángulo, gracias. claro. Muy bien, muy bien. El triángulo acutángulo es aquel triángulo en el cual todititos son menores que 90. Y aquí te pongo ejemplos, mira. Ejemplos. Ejemplos. Vas a ver quiénes son los triángulos acutángulos. Primer ejemplito. Yo coloco este triángulo, mira, ahí está. Ahí está. Y por ejemplo, que este angulito sea 80 grados. ¿Eh? Yo te digo, profe, ¿este angulito cuánto es? Bueno, este angulito que sea, por ejemplo, 70 grados. ¿Me podrías decir cuánto vale este angulito? Por el chat, micrófono, todos, por favor. ¿Cuánto vale este angulito que falta? 30. Muy bien, 30, 80. correcto. ¿Sí? Porque la suma, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma? 80 más 70. 150, profesor. Claro. ¿Y cuánto le falta para que llegue a 180?
¿Cuánto le falta? 30. 30. Entonces, este sería 30 grados, ¿ya? Porque recuerda que la suma de los ángulos interiores es 180, es 30. Tú te das cuenta, mira, que este 80 es menor que 90. Este 70 es menor que 90. Y este 30 es menor que 90. Entonces, ¿esto qué sería? Un triángulo acutángulo. Porque todos sus ángulos interiores son menores que 90. ¿Ya? Todicitos. Otra más. 2. Te pongo, por ejemplo, este triangulito. A ver. Aquí pongo, por ejemplo, 70 grados. Aquí pongo 60 grados. Y dime, por favor, ¿cuánto vale este angulito que está aquí? Profesor, ¿puede ser 30? 30. ¿Cuánto suma 70 más 60? ¿Cuánto sería la suma? Profesor, sería, ¿cómo se dice? Sería 50. Claro. Mira, 70 más 60, ¿cuánto es? 100, 30. 130, ya. Tiene 130. Todo recuerda que 180. ¿Cuánto te falta para que llegues a 180? Te 50. falta 50, ¿ya? De esa forma vas a calcular rápidamente. 50. Ahí está. ¿Ya? 50. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Mira, el primer ángulo 70, menor que 90. El segundo ángulo 60, menor que 90. Y el otro ángulo 50, menor que 90. Estos triángulos que estás viendo son triángulos acutángulos. ¿Se entiende, alumno? ¿Sí? ¿Quedó clarísimo entonces? Triángulos acutángulos, ¿ya? No te vayas a olvidar, por favor. A ver, lo pongo. Ahí está, triángulos acutángulos. Todos, con ejemplitos, ¿ah? Profe, ahora, ¿qué pasa? Como su compañera me preguntó, profe, ¿qué pasa si un ángulo se pasa de 90, no? Es mayor que 90, ya. Es otro tipo de triángulo. A ver, tómale una fotito, por favor, lo que están haciéndolo. Una fotito para continuar. Ya. Y me dice cuando hayas terminado, ¿ya? Una captura de pantalla. O con tu celular, toma una foto, si no. Me avisas cuando hayas terminado, por Profesor, favor. ya está ya. Ya está, muy bien, excelente. Sí. Vamos al segundo, mira. Esto es un triángulo acutángulo cuando los tres son menores que 90. Pero ¿qué pasa si uno es mayor que 90 ya? Es otro triangulito. Aquí lo pone nombre, ¿ya? Estoy colocando todos los nombres para que cuando te pregunten algo ya no sepas cuál es ello, ¿ya? El segundo, aquí lo pongo con texto. Aquí, B, Profesor, ¿sí? ¿se puede hacer con solo triángulos o con círculos también o con cuadrados? Ah, el tema aquí justamente es clasificación de los triangulitos nomás. Aquí puros triangulitos vamos a trabajar, ¿ya? Más Ah, adelante ya. veremos cuadrados, circunferencias, ¿no? Pentágonos, hexágonos. ¿Te acuerdas los hexágonos de las abejitas? Claro, eso también veremos, ¿ya? Ya. Triángulo, octusángulo aquí. Octusángulo. Ya, así se llama, ¿ya? Pues qué feo nombre, ¿no? Sí, pues. ¿Quién lo habrá puesto? Ya. Triángulo, octusángulo, ¿ya? Es aquel triángulo, mira, es aquel triángulo que tiene, mira, escucha atento, atento, que tiene un ángulo, no dice dos, uno nada más, un ángulo interior obtuso, ¿sí? Tiene solamente un ángulo interior obtuso. Profe, ¿qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es mayor que 90 grados, ¿sí? Un ángulo obtuso es un ángulo mayor que 90 grados. Entonces, esto viene a ser un triángulo obtusángulo.
es cuando solamente un angulito de los tres es mayor que 90 grados. Por ejemplo, mira aquí, triangulito, ¿ya? Ahí está. Mira este triangulito. Triangulito obtusángulo. Pongo los vértices. Por ejemplo, el vértice A, aquí el vértice B y el vértice C. Y este angulito yo le pongo alfa. Le digo, en este triangulito, claramente alfa es mayor que 90, ¿no? Porque si fuera 90, sería así más o menos, mira. ¿Estamos de acuerdo? Sería así, ¿no? 90. Pero este es mayor, ¿no? Se está pasando. Ahí, entonces, este angulito alfa que está aquí, a ver, ahora sí. Este angulito alfa es mayor que 90 grados. Y los demás son menores que 90, son pequeñitos, ¿ya? Solamente un angulito va a ser mayor que 90. Los demás son menores que 90, son pequeñitos, ¿ya? Ejemplos, ¿ya? Profe, ¿y dos ángulos no pueden ser mayores que 90? No, es imposible, ese triángulo no existe. Solamente uno de ellos puede ser mayor que 90, uno solamente. A ver, ejemplito 1. Yo tengo este triangulito obtusángulo. Clarito se nota que es obtusángulo, a mí está bien abierto, pues, en el triangulito. Bien abierto. A ver, yo pongo, por ejemplo, este angulito que sea, por ejemplo, que sea 120 grados. ¿Ya está? Y este angulito que sea, por ejemplo, 40 grados. Yo te pregunto, ¿cuánto vale este angulito que falta aquí? Por el chat. 40, profesor. ¿Sí? A ver, todos confirmen. ¿Sale 40? Recuerda que todos suman 180. Todo. A ver, por favor. No, profesor, sería 20. 20. Confirmen todos. ¿Sí? 20, ¿no? 20. Claro, ¿por qué? Mira, 120 más 40, ¿cuánto es? 160. 160. Entonces, ¿cuánto le falta para que llegue a 180? ¿Le falta? 20. 20. Este angulito es 20, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta que hay un angulito que es mayor que 90, ¿sí? Profe, este 120 grados es mayor que 90, ¿ya? Ese es el ángulo obtuso. Y los demás son pequeñitos, mira, ven. 40 y 20, menores que 90. Entonces, este triangulito es un triángulo obtusángulo, porque solamente uno de ellos, y lo voy aquí a pintar, él es mayor que 90 grados. Otro ejemplito. Pongo aquí 2. Ya, lo voy a cambiar de posición, mira. Cambio de posición. Es igual, es igual. Estoy cambiando de posición nada más. Voy a suponer que este angulito, atento porfa, esto es 30 grados. Y este angulito, mira, atento, esto es 10 grados. Dime por favor, ¿cuánto vale todo este angulito que está aquí? Recuerda que todo es 180. Profesor, ¿ese es 30? Ajá, mira, por ejemplo, este es 30 que está aquí La y este verdad, es profesor, 10. sería 140. Ah, ya, a ver. Ahí confirmen todos, por favor, ¿sale 140? Sí, sería 140. Sí, 140, ¿no? profesor, sí sale 140. Claro. Entonces, ¿por qué? Mira, recuerda que aquí este es 30 más 10, 40. Profe, tengo 40. ¿Cuánto le falta ese 40 para que llegue a 180? Todo este angulito le faltaría 140 grados. Tú te das cuenta, ¿no, profe? Este 140 que lo voy a pintar es mayor que 90. Y solamente es un angulito, claro, solamente un angulito que es mayor que 90. Los demás son pequeñitos, ¿eh? 30 y 10 pequeñitos. Entonces, este triángulo es un triángulo obtusángulo, ¿ya? ¿Hasta aquí, alumnos, se entendió? Tomen una fotito, por favor. ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Mira, hemos hecho la clasificación según los ángulos, señor. Profe, claro, porque mira, aquí, a ver, ¿le tomaste una foto antes de pasar? ¿Sí? ¿Le tomaste la foto? Sí, Guárdala, ¿ya? profesor, yo sí le tomé la foto. Ya, muy bien. Miren,
Hemos hecho la clasificación según los ángulos. ¿Por qué? Porque un ángulo es 90 grados, triángulo, rectángulo. Cuando es un triángulo oblicuángulo, es aquel triángulo que no es triángulo rectángulo. Y hay dos casos, ¿no? Triángulo acutángulo, cuando los tres ángulos son menores que 90 grados. Están los ejemplos. Y la otra clasificación es cuando el triangulito es obtusángulo, o sea, solamente un angulito es mayor que 90 grados. Ahora viene otra clasificación, ¿ya? Que es justamente lo que preguntan en la práctica del Ley de Atento. O sea, con esta parte teórica vas a resolver los problemitas. Muy atento, por favor. Esta clasificación, que lo pongo en 2 en romanos, 2 en romanos, aquí, 2 en romanos, es según, ya no los ángulos, según la longitud de sus lados. O sea, sus lados quiero ver cómo son, ¿no? Son iguales, son diferentes. Eso me interesa, según sus lados, ¿ya? Aquí lo pongo de moradito. Ahí está. Ya. Y hay 3 tipos de triángulos, ¿ya? 3, que de repente ya lo conoces, aquí vamos a repasarlos también. El primer triángulo, el primer triangulito, se le llama, a ver, pongo 1 con mayúsculas, triángulo escaleno. ¿Has escuchado este triángulo escaleno? ¿Te suena? ¿Sí? ¿No has No, escuchado antes? profesor. ¿No? Ya, No. ya vamos a ver. Sí, es el menos conocido de los 3, ¿eh? Te soy sincero. Yo también, cuando estudiaba, no. ¿Qué es eso? Decía. Parece escalera, ¿no? Ya. Un triángulo escaleno, voy a poner su concepto aquí también, de una vez. Por el nombre, Concepto. yo creo que el triángulo se va a parecer como medio una escalera, profesor. Parece, ¿no? A ver, se le llama triángulo escaleno. Aquí, mira, aquí está el concepto, ¿ya? Aquí, bajito mejor. Aquí. Digo, no, es aquel triángulo, ahí está, triángulo, cuyos lados tienen diferentes longitudes. O sea, son diferentes sus lados, ¿ya? Son diferentes sus lados. Eso de allí es un triángulo escaleno. Es aquel triángulo cuyos lados tienen diferentes longitudes. Por ejemplo, coloco este triangulito, mira, atento. Este triangulito, mira. ¿Te das cuenta que sus lados son diferentes? ¿Sí? ¿Se nota? A ver, vamos a poner más aquí, ¿eh? Así. ¿Te das cuenta que sus lados son diferentes? ¿Sí? Son diferentes sus lados, ¿no? Por ejemplo, tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? Coloco sus lados, letras minúsculas, aquí, profe, A minúscula, aquí B minúscula y aquí C minúscula. Estos son sus lados, recuerden. Lados y lados. Lados y lados. Lados y lados. ¿Está bien? ¿Qué se va a cumplir? Mira, se cumple lo siguiente. Que este lado A, es diferente del lado B. No son iguales. Pues que también este lado B es diferente del lado C. Y por último, este lado C es diferente del lado A. O sea, todos son diferentes. Nadie es igual a otro lado. Eso es un triángulo escaleno. Te pongo ejemplitos, ¿ya? Para que se entienda por completo. Ejemplos. A ver, uno. Yo pongo este triangulito. A ver, mira, por ejemplo aquí. Me vas a decir sí o no, ¿ya? Pongo este lado que sea 4. Este lado
que sea, a ver, este lado que sea 6 y este lado que sea 5. Yo te pregunto, ¿es un triángulo escaleno? ¿Sí o no? Por el chat, Profesor, yo creo ¿sí? que sí. Yo creo ¿Sí? que sí. ¿Sí? Sí, A ver, profesor. claro. A ver, ¿alguien más que confirme, por favor? ¿Es un triángulo escaleno? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, pues, ¿por qué es un triángulo escaleno? Porque tú te das cuenta que en ningún lado son iguales, ¿no? Todos son diferentes, mira, ven. Este 4 diferente de 5, este 5 diferente de 6 y este 6 diferente de 4. Ningún lado es igual, por lo tanto es un triángulo escaleno. Una más, ya, una más, una más. Nada más, es un triángulo escaleno, sus lados son diferentes. Qué fácil, ¿no? 2. Coloco este ladito, mira. Un triángulo así medio feo, ¿no? Medio feo, profe. Voy a suponer que esto sea 7, esto sea 8 y esto sea 13. Te pregunto, ¿es un triángulo escaleno? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque todos sus lados son diferentes. Todos son diferentes. Y ninguno Eso es viene a ser. igual, profesor. Ninguno es igual. 7 es diferente de 8, 8 es diferente de 13 y 7 es diferente de 13. Es aquel triángulo que es completamente diferente de sus lados. ¿Ya? Nada más, eso es todo. Tome una fotito, por favor. A Ya, ese profesor. triangulito escaleno. ¿Ya? Muy bien. Bien. Todos confirmando, por favor, todos, todos. Sí, profesor, yo también ya le tomé la foto. Muy bien. Vamos a pasar a otro triángulo que este sí lo has escuchado, ¿ah? Yo estoy seguro que sí. Si no, bueno, te lo presento. El segundo tipo por sus lados, aquí lo pongo, 2 con mayúscula, es el triángulo, escucha, triángulo isósceles. Ya, ¿ese sí has escuchado? ¿Sí o no? A ver, coméntame. Yo soy profesor, pero muy pocas Profesor, veces. yo sí lo he escuchado, pero pues, ¿Cómo? yo he escuchado su nombre, pero no he visto cómo es. Ah, ya, aquí lo voy a presentar. O sea, sí, no. Es bien conocido, ¿ah? El segundo y el tercero son más conocidos, la verdad. En cambio, el escaleno no mucho, no mucho, mucho, ¿ya? El triángulo isósceles, ¿ya? Aquí coloco la pequeña definición, es la siguiente. Mira, atento. Es aquel triángulo, mira, triángulo, que tiene, a ver, solamente dos lados de igual longitud. O sea, dos lados son iguales. Profe, ¿no puede ser tres? No, solamente dos. Dos laditos de los tres son iguales. Por ejemplo, mira, aquí coloco un triangulito que es isósceles. De esta manera, mira, así. Y así. ¿Ya ves? Este es un triángulo isósceles. Coloco los vértices, por ejemplo, aquí los vértices A, B y C. A, B y C. Y yo te digo lo siguiente. Esto que valga L, este lado que vale L minúscula, y este lado también vale L minúscula. ¿Ya? L minúscula. Esto de aquí es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Ahora mira, aquí viene lo interesante, lo bonito, que une con la otra clasificación. Si tú tienes un triángulo isósceles, atento, mi atento, este angulito, por ejemplo, yo le pongo alfa, y este angulito alfa es de este L, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mira, este angulito alfa es de este L. Y aquí le pongo un angulito, por ejemplo, beta. Y este ángulo beta es de este lado L. Profe, estos angulitos se le ponen lados iguales. Cuando eso ocurre, estos ángulos van a ser iguales. O sea que alfa es igual a beta. ¿Sí? Mira, cuando yo tengo dos lados iguales, o sea, un triángulo isósceles, sus ángulos opuestos, estos ángulos opuestos,
tienen que ser iguales porque se le oponen lados iguales. ¿Se entiende, alumno? ¿Sí? ¿Se comprende? Y al revés también ocurre. Si yo tengo ángulos iguales, también se le pondrá lados iguales. Mira, te voy a poner los dos casos que te van a ir en los problemas de la práctica. Ejemplos, los dos casitos, ¿ah? Atento, atento, atento. Ejemplo. Mira. 1. A ver, coloco un triángulo isósceles. Este es mi triángulo isósceles. Más o menos así. Y yo digo lo siguiente. Cuando son triángulos isósceles, te ponen señales de que dos lados son iguales. Por ejemplo, yo voy a colocar así, mira. No, digo, este lado es 4 bolitas. Y para yo identificar que es un triángulo isósceles, a este lado le pongo 4 bolitas también. Entonces, profe, a ver, un poquito más grande, ¿no? Ahora sí. Profe, este triangulito es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque es 4 bolitas blancas, 4 bolitas blancas. ¿Se entiende, alumnos? Y mira, si yo a este angulito le pongo, por ejemplo, mira, por ejemplo, 40 grados, dime cuánto vale este angulito, por echar micrófono. 40. 40, claro, 40. ¿Por qué? Porque se le pones lados iguales, ¿sí o no? Entonces tendrá ángulos iguales, ¿ya? Aquí será 40. Ahora mira, tú solito, si este es 40 y 40, dime cuánto sería este angulito que está aquí. Profesor, 100, sería 100. 100, claro, aquí sería 100 graditos. ¿Te das cuenta? O sea, profe, cuando es triángulo isósceles, sus dos lados son iguales, ¿puedo rápidamente rellenar mi triangulito? Sí. ¿Te das cuenta? Es muy útil que el triángulo sea isósceles por eso. Otro ejemplo, mira, otro ejemplo. 2. Voy a suponer que tengo un triángulo isósceles, pero no voy a colocar los lados. Mira, lo voy a poner de esta manera. A ver, ¿qué te parece? Yo voy a poner que esto sea, mira, X, y esto sea X. Y yo te digo, este lado vale 5. Yo te pregunto, ¿cuánto vale este lado L? Ya está. ¿Cuánto vale L? Ese ladito. L vale 5. 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, confirmen por favor. 5, ¿sí? Sí, profesor. Claro. ¿Pero por qué sale 5? Mira, porque este angulito es X y este angulito es X. O sea, quiere decir que estos angulitos son iguales. Si son iguales, sus lados opuestos, por ejemplo, L es su lado opuesto y L es su lado opuesto, tienen que ser iguales. Como L es 5, necesariamente tiene que ser el 5 también. ¿Se entiende, alumno? ¿Sí? ¿Quedó clarísimo esa parte? Sí, profesor. Puede ser al revés, ¿no? Puede ser al revés también, claramente. 5, ahí está. Eso viene a ser triángulo isósceles. Por favor, tomen una fotito. ¿Ya? Tomen una fotito, por favor, rápidamente. Para continuar con el último triangulito, ¿ya? Sí, ya lo hiciste. A ver, comenta por el chat, micrófono. Ya, muy bien. Vamos a pasar al último triangulito, ¿ya? Por sus lados. Mira, atento, atento. El tercero, ¿ya? Y es bien conocido también, lo has escuchado seguramente, es el triángulo, a ver, con mayúscula, ¿eh? Es el triángulo equilátero. ¿Has escuchado? ¿Sí? Triángulo equilátero. ¿Escuchaste? ¿O nunca? Sí, profesor, me lo sé, profesor. Bueno, no me lo sé, pero no es bien conocido. Ya, mira, quiero explicar detalladamente, ¿ya? Pasito a pasito y con ejemplos, que es lo más importante. El concepto antes es aquel
A ver, es aquel triángulo. Ya, es aquel triángulo cuyos lados, ¿ya? Son de igual longitud. O sea que todos sus lados son igualitos. En otras palabras, más fácil. Todos sus lados son igualitos. ¿Ya? Aquí coloco ya. Todos sus lados son igualitos. Entonces coloco aquí un triangulito equilátero, por ejemplo, así. ¿Ya? De esta manera. Este es un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Por ejemplo, le pongo aquí L, L y L. ¿Qué te parece? ¿Ya? Todos sus lados van a ser iguales. Eso viene a ser un triángulo equilátero. X de igualdad. Látero de lados. Igual lados. Si aquí pongo, por ejemplo, vértices A, B y C. Mira, yo te pregunto, simple lógica, si yo tengo lados iguales, ¿cómo son sus ángulos? Iguales. Iguales, ya, muy bien, mira. Vamos a suponer que yo le ponga todos los ángulos X, X y X. ¿Cuánto vale X? Por el chat micrófono. 40, no, 40 no. 60. 60. A ver, confirmen por favor todos. 60. Profesor, 60, no, mira, tú lo has hecho. Sí. El triángulo equilátero, bien, es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Como sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Le he puesto X, X, X. X más X sería 3X. Y 3X es igual a 180. El 3 pasa a dividir, por lo tanto concluyes, tú lo has concluido, que este angulito tiene que ser 60, 60 y 60. O sea, todo triángulo equilátero tiene como ángulos interiores 60, 60 y 60. Eso sí es fijo, siempre, siempre, siempre. ¿Eh? Todos los ángulos son 60, 60 y 60. Aquí coloco ya. Todos los ángulos interiores son 60 grados. Todos, 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 ¿ya? Todos, absolutamente todos. Entonces, mira, voy a coger ejemplitos, ¿ya? Ejemplitos. Ejemplos. A ver, estaba con cremita, ¿no? Ejemplos. Ejemplos. Ejemplo lo siguiente, mira, atento. Si yo tengo un triángulo equilátero, ya aquí un triángulo equilátero, ¿ya? Yo te digo, no, si es equilátero, bueno, su lado es L, L, L. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mira, tú lo vas a hacer, ¿eh? Hay un problema que viene así. L, 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 L. Ya está. Tú ves este triángulo y dices, es equilátero. Pues, ¿no? Mira, atento. Voy a poner este angulito que sea, por ejemplo, 2X. Este angulito que sea, por ejemplo, 3Y. Y este angulito que sea, por ejemplo, 4Z. ¿Ya? Tú sabes que cada angulito de amarillo, ¿cuánto vale? A ver, dilo. ¿Cuánto vale cada angulito de amarillo? ¿Cuánto vale cada angulito amarillo? Vale 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 60, ¿ya? Ahora, vas a igualar cada ángulo a 60. Por ejemplo, 2X tiene que ser 60 grados. ¿Cuánto vale X? 30. 30, muy bien, 30 grados está. Porque el 2 pasó a dividir, ¿no? 60 entre 2, 30. Ahora, el otro. 3Y también vale 60. Por lo tanto, dime cuánto vale Y. 20. 20, ¿no? ¿Por qué? Pues 3 pasa a dividir, 60 entre 3 sale 20 grados. Y 4Z es igual también a 60. Entonces, ¿cuánto vale Z? 15. 15 grados. ¿Te das cuenta? O sea,
Cuando tú ves que el triángulo es equilátero, tú inmediatamente ya sabes cuánto vale cada angulito. Todos, todos, todos. Entonces vas a igualar nada más, pues, ¿no? Él a 60, él a 60 y él a 60. Y así tienes todas las variables, ¿ya? Otro ejemplo, miren. Este es el ejemplo 1, el ejemplo 2. Yo tengo un triángulo equilátero. Aquí tengo un equilátero. Este triángulo equilátero. Y, bueno, tú ya sabes que es equilátero 60, profe. 60 y 60. ¿Ya está? Eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Todos. Mira, voy a poner que este lado valga 5. ¿Está bien? 5. Y este lado vale 2x más 1. Y este lado vale 3y menos 1. Entonces, quiero que tú me digas cuánto vale x. Primero. Profesor, yo digo que X vale 2. Claro. ¿Ya? ¿Hay más que confirme, por favor? Sí, sí, esos. 2, ¿no? Sí, 2. profesor, vale 2. Claro. ¿Por qué? Porque mira, como este es un triángulo equilátero, todos los lados valen 5, 5, ¿no? Este 2x vale 5. Este 1 pasa a restar, me queda que 2x es igual a 4. Y el 2 pasa a dividir, x me sale 2. ¿Está? Ahora el otro, mira. Profe, este lado también vale 5, claro, porque es un triángulo equilátero. Entonces, 3y menos 1 es igual a 5. Este 1 pasa a sumar y tengo que 3y es igual a 6. El 3 pasa a dividir y tengo que y es igual a, perdón, aquí es 6. Sí, está bien, ¿no? Sí, 2 también. Ahí está el 2. ¿Ya? O sea, que x vale 2 y y también vale 2. ¿Se entiende el 1? ¿Sí? ¿Clarísimo esa parte? Vamos con los ejercicios, ya que están sencillas, ¿ah? Están sencillas, mira. Vamos a la primera, ¿ya? Antes que acabe la hora. Ah, antes tomen una fotito, por favor. Me estaba olvidando. Una captura de pantalla. ¿Sí? Para que Sí, puedas resolverlo, ¿ya? Ya está bien. Entonces vamos a pasar con la resolución. Mira, o sea que está bien fácil. Ahí está la práctica. Problemita 1. Ya, en el problema 1 es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? profesor. Ya. Si esto es 135 y toda esta media vuelta es 180, dime cuánto sería este angulito que está aquí. Todo de 180 y esta parte de 135, ¿cuánto sería lo que falta? ¿Cuánto le falta a 135 para que llegue a 180? ¿45? 45, claro. No, es correcto. Profe, ¿cómo lo hago? Resta 180 menos 135. Eso es 45. O también puede decir, profe, a 135 le falta 45 para que llegue a 180, ¿no? Ahora, si es un triángulo rectángulo, ¿no? Primero te preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? Bueno, inmediatamente, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Triángulo rectángulo. Ya, si es un triángulo rectángulo, recuerda que esto vale 90, ¿no? 90. Profesor, yo Dime. digo que sale 45, profesor. 45, ¿no? Claro. Profe, este angulito tiene que ser 45 grados. ¿Por qué? Porque como este es 90, 45 más 45 también es 90, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero mira, mira, mira. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Claro, es un triángulo porque aquí hay 90 grados. Pero también, ¿qué tipo de triángulo es si yo tengo dos ángulos que son iguales? Mira, este es 45 y este es 45. Cuando tengo dos lados o dos ángulos que son iguales, ¿cómo se llama el triángulo? Isósceles. Claro, también es un triángulo isósceles.
O sea, aparte que es un triángulo rectángulo, también es un triángulo isósceles. ¿Ya? Y el valor de X es 45. ¿Ya? X vale 45 grados. ¿Ves? Qué fácil, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a continuar. A ver, la clave sería entonces la letra C. Primero, vamos a calcular X, ¿ya? Dime cuánto vale X, por favor. Por el chat. Micrófono. Profesor, yo sé cuánto vale. ¿70? ¿Cuánto todos? ¿70? ¿Sí? Sí, profesor, 70, porque 70 más 70, 100, Es decir, 140 y más 40, 180. Claro. Inmediatamente dice, no, profe, 70 más 40, estos dos suman 110. ¿Cuánto le falta a este 110 para llegar a 180? Le falta 70. O sea, este X vale 70. Es inmediato, ¿no? Ya está 70. Yo te pregunto, si este es 70 y 70, ¿cómo se llama ese triangulito que tiene dos ángulos iguales? ¿Isósceles? Isósceles, muy bien, isósceles. Triángulo isósceles. ¿Ya? Ese triangulito será isósceles y el valor de X, tú lo has dicho muy bien, X es 70 grados. ¿Ya? Correcto, muy bien. ¿Ah? Ahí está. La voy a marcar. Clave sería la C. Bien. Vamos a continuar con el problema 3 y 4, ¿ya? Mira. A ver, el problemita 3. Ya, pues mira, este es recontra fácil. Los 60. tres angulitos son iguales. ¿Cuánto vale cada 60. ángulo? Claro, muy bien. ¿Todos de Equilátero. acuerdo? ¿Y el triángulo cómo se llama? Sí, profesor, 60. Equilátero. Claro, equilátero. Cuando los tres angulitos son iguales, recuerda, o no te olvides, 60, 60 y 60. Ya. Entonces, ese triangulito es un triangulito equilátero. Es un triángulo equilátero. ¿Ya? No te voy a subir. Porque los tres ángulos son iguales. ¿Ya? Y el valor de X, tú lo has dicho, sería 60 grados. Ya está. Muy bien. Ya está. Y la clave sería entonces la letra, la B. Bien. En el problema 7, quiero que me ayudes, por favor. Mira, si todo esto es 160, ¿cuánto faltaría aquí? 20. 20, Sí. profesor. 20, Correcto. ¿Todos profesor. confirman? Muy bien, muy bien. Todos por el chat también, 20, ¿verdad? Muy profe. bien, muy bien. 20, ¿no? Pues en mi nota, 20 grados. ¿Por qué? Porque a 160 le falta 20 para que sea 180, Profesor, media vueltita, ¿no? y ¿Sí, dime? X valdría 80. Claro. Recuerda que este X más 20 más 80 tiene que ser 100, 180. ¿Cuánto vale X entonces? 80, profesor. 80. Ya está bien. Esto lo hicimos clase pasada, ¿no? 80. O también hubieses utilizado la propiedad, ¿te acuerdas? Dos ángulos interiores media el exterior. 80 más X igual a 80, X vale 80. De dos formas, igualito es el 80. Yo te pregunto, si este es 80 y 80, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. Es un Isósceles, triángulo. profesor. Muy bien, isósceles. Isósceles. Y tú lo has dicho, profe, X vale 80. X es igual a 80. ¿Está? Esa es la solución para el problemita 4. ¿Ven? O sea, con todo lo que he explicado, ya los problemas de aquí son fáciles, pues, ¿no? 80. Ahí está. Bien, vamos con el problema 5. Problema 5, un momentito. Ahora sí. Te están diciendo que este lado es 4 bolitas, este lado es 4 bolitas, ¿ah? Sus lados son iguales. Claro. Si este es X, dime aquí cuánto vale. X, que es 15. Claro. Ahora, los tres angulitos tienen que ser 180, ¿no? ¿Cuánto sería el X?
¿25? ¿Cuánto sería X? El X aquí, el X 15. aquí. 15, ¿no? Sí. 15, profesor. Confirmamos, ¿ya? Mira, aquí. Este es X, profe, más X, más 150 grados, es igual a 180 grados. Ahí está. X más X, 2X. Y este 150 pasa a restar, me queda 30 grados nada más. 30 grados. El 2 pasa a dividir y entonces el X tengo que es 15 grados. ¿Ya? Ya, es correcto. X vale 15 grados. Muy bien. Pero vamos a los triangulitos, ¿ya? Vamos a los triangulitos, mira. Por ejemplo, si yo tengo este angulito 150, profe, 150 es mayor que 90. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese triángulo que un angulito es mayor que 90? Triángulo ¿cómo se llama? Oblicuángulo, creo que era. Ajá, del oblicuángulo era uno de ellos, de su clasificación de oblicuángulos. Oblicuángulos, Ángulo. octusángulo, ¿está bien? Ángulo. Octusángulo. Profe, octusángulo, claro. Cuando un angulito era mayor que 90, por ejemplo, 150 es mayor, ¿no? Ya, este es un triángulo octusángulo. Pero además, me doy cuenta que estos ángulos son iguales, ¿sí? Él y él son iguales. ¿Cómo se llama este triangulito que dos ángulos son iguales? ¿Sales? Isósceles, claramente. Dos angulitos o dos lados que son iguales se llama triángulo isósceles, ¿ya? Y el valor de X, tú ya me has dicho que vale 15, ¿no? Yo tengo entonces los triangulitos, sus nombres, y también, en este caso, el valor de X, 15. La clave sería entonces la letra A. Bien, este triangulito, mira, quiero que me digas qué tipo de triángulo es si tiene diferentes símbolos. O sea, ningún lado es igual. Todos los lados son diferentes. ¿Cómo se llama ese triangulito? Todos los lados son Escaleno. diferentes. Claro, escaleno, ¿no? ¿Te acuerdas? Escaleno, profesor. Claro, profe. Si sus lados son diferentes, sus ángulos son diferentes también, ¿te acuerdas? O sea, tienen misma relación los ángulos con sus lados, ¿ya? Entonces, este triangulito, mirando nada más, es un triángulo escaleno. Porque todos son diferentes. Escaleno. Muy bien. Triángulo escaleno. Ahora, si este es 84, esto es 36, dime cuánto vale X. 60. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 60. 60. ¿No estamos de acuerdo en uno? ¿Sí? ¿60? 60, profesor. 60. Porque los tres suman. profesor. Los tres suman 180. ¿No? Entonces, el valor de X, aquí sería 60 graditos. ¿Ya? Y esa es la solución para el problema 6. ¿Okay? La clave entonces es la letra B. ¿No? Ahí está. Triángulo escaleno y X vale 60 grados. Vamos ahora con el problemita 7. Ahí está. Bien, este problema 7, miren. 3 rayitas, 3 rayitas, 3 rayitas, ya. ¿Cuánto vale cada ángulo? 60. Claro. 60, profesor. 60. Y X valdría ¿Cuánto? 120, profesor. 120 valdría X. Correcto, porque 60 más X tiene que ser 180. Por lo tanto, el X es 120 grados, ¿sí? Porque todo recuerda que media vueltita es 180. Entonces, lo primero, el triangulito. ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero. Claro, Equilátero. triángulo equilátero. Equilátero. Bien. Y el valor de X ya me has dicho. Pues esta sería
120. Ya, X vale 120. Aquí, le puse X, ¿no? Entonces estoy colocando X. Aquí pongo aquí, X. X sería 120 grados. Bien, esa es la solución. Bueno, y la clave sería la letra, en este caso, la D. Ahí está. Y la última. X es 50. 50, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar ya. Sí, profesor. Claro, mira, estos dos lados son iguales. O sea que este es L, por ejemplo. Si son dos lados iguales, ángulos también iguales, ¿no? Aquí sería 65 también. Entonces dice, profe, claro, 65 más 65 más este X es igual a 180. 65 más 65, 130 grados, más X es igual a 180 grados. Este 130 pasa a restar y X me sale 50 grados, ya está. Ahora, pero aparte que X vale 50, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Es un isósceles. Isósceles, muy bien. Isósceles, triángulo. Isósceles. ¿Por qué, profe? Porque tiene dos lados iguales o dos ángulos iguales, ¿ya? Y el valor de X, ya me has dicho, sería 50. 50 grados. ¿Está? Ya tenemos entonces, a ver, la solución. Lo voy aquí a marcar la clave. Aquí sería 50. ¿Sí? Sí, profesor. Hasta aquí todo bien entonces, ¿correcto? Sí, correcto. Ya. Voy a colocar, mira, como hay tiempo, voy a colocar un problemita, lo vas a resolver ya, uno adicional, ¿qué te parece? ¿Ya? Lo vas a resolver, ¿ya? Bueno, voy a colocar un problemita. A ver, déjame explicar. Y te doy unos minutos ya para que lo resuelvas. A ver, coloco este problemita, por ejemplo, así. Aquí más grande. Está, y aquí. Y coloco aquí también. ¿Sí? Ya, y voy a poner aquí los vértices, por ejemplo, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Y este angulito lo voy a poner X, ¿ya? X está. Voy a decir lo siguiente, ¿ya? El triangulito, el triángulo ABC, mira, escucha ABC, es equilátero. ¿Ya? El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Y además, mira, atento, atento, esta longitud AB es igual a CD. ¿Ya? Te pido calcular el valor de X. A ver, inténtalo, por favor. ¿Ya? El triangulito ABC es un triángulo equilátero. Y AB es igual que CD. Te pido calcular el valor de X. A ver, te doy 2 minutitos para que lo resuelvas, ¿ya? Y me dice, yo te digo aquí ahora envías tu respuesta, no lo digas antes, ¿ya? Yo te digo aquí ahora tienes que decir. Vayan resolviendo ese problemita. Y para que estés seguro de tu clave, te pongo las alternativas, ¿ya? ¿Qué te parece? Con alternativas mejor. A ver aquí. Te pongo A, B,
C, D y E. El A, por ejemplo, que sea 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados y 50 grados. ¿Ya? Ahí está. Bien, alumnos, resuelvan ese problemita y en un momentito le digo cuál es su respuesta, ¿ya? Profesor, yo ya sé cuánto me salió. Bien, alumnos, ¿alguna respuesta que tengan? Por favor, dilo por el chat, micrófono. ¿Alguna respuesta? Profesor, a mí me sale 30. 30, ya. ¿Alguien más, por favor? Para proceder con la resolución, ¿ya? Con toda confianza me hizo respuesta. Ya tu compañero me dijo 30. ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos con la resolución, ¿ya? Pero atento, por favor, atento, 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 ¿ya? Tú me vas a decir qué voy a colocar en gráfico. Te dice que este triangulito ABC es equilátero. ¿Ya? Entonces digo, ¿no? Profe, ¿qué te parece si yo le pongo así, 4 bolitas, ¿no? Celestito. Aquí también sería 4 bolitas celestito. Y aquí también sería 4 bolitas celestito, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Esto significa, a ver, un poquito más grande aquí. Esto significa que los tres lados son iguales, porque es un triángulo equilátero. Además, ¿cuántos son los ángulos aquí? Por favor, dime. 60. 60. 60, 60 y 60. Ya está, hasta ahí está correcto todo. Ya, este dato ya lo utilicé, ¿eh? El de verde ya lo utilicé. Es equilátero, tres lados iguales, tres ángulos, 60 de centímetros. Y además dice que AB es igual a CD. ¿Quién es AB? Profe, el AB vale 4 bolitas celestito. Y el CD, aquí está. O sea que él también, ¿cuánto vale? 4 bolitas celestito. Ya está. Concéntrate en este triangulito que voy a puntear, mira. En este triangulito, concéntrate. Lo demás, borra de tu mente. Solamente concéntrate aquí. En este triangulito. ¿Ya? Hay que tu mente se concentre solamente en este triangulito. Tú te das cuenta que acá hay 4 bolitas celestito, 4 bolitas celestito. Si 4 bolitas celestito se opone a X, este 4 bolitas celestito, ¿a quién se lo pone? ¿Qué ángulo debe ser aquí? ¿Qué ángulo sería aquí? X. X, ¿no? Porque es el mismo X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Profe, aquí también sería X. O sea, que este angulito viene a ser X también. Porque es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Cuando dos lados son iguales. Isósceles. Isósceles. Como es un triángulo isósceles, profe, este es X, él también sería X. Ahí está. Ahora mira, concéntrate. Profe, él es un ángulo interior. Ahí está, mira, ángulo interior. Él es el segundo ángulo interior. ¿Sí? Estos ángulos interiores es igual a ¿quién? A este ángulo exterior. Quiere decir que X más X, clase pasada, X más X debe ser igual a 60 grados. Entonces, 2X es igual a 60 grados. El 2 pasa a dividir, ¿cuánto vale X? 30. 30 graditos. ¿Si alumnos se entendió ese problemita? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No estaba bien mi respuesta? Claro, está correcto tu respuesta. Es 30. 30. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la suma de dos ángulos interiores me da el exterior 60. La respuesta sería 30. ¿Sí, alumnos? ¿Se entendió la solución? Profesor, ¿me ¿Clarísimo? lo puede explicar otra vez? Sí, sí. Otra vez, mira. Una explicación más, ¿ya? A ver aquí. Lo pongo hasta aquí. Mira. Lo que yo he puesto es este dato, mira. Ven. El triángulo ABCD es equilátero. Aquí está el A, aquí está el B y aquí está el C. Como es un triángulo equilátero, recuerda que los tres lados son iguales. Mira, él es ladito, le he puesto 4 bolitas. Este ladito le he puesto 4 bolitas. Y este ladito le he puesto 4 bolitas. Y como es equilátero, cada ángulo vale 60, 60 y 60. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Sí, profesor, profesor. una pregunta. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí. Entonces, mira, ya tengo el triangulito 60, 60, ya está. Ahora, el otro dato es lo siguiente, que AB es igual a CD. ¿Quién es AB? Profe, AB es 4 bolitas celestito. ¿Y quién es CD? Esta longitud. Él también debe ser 4 bolitas celestito, ¿no? Lo pongo, mira. 1, 2, 3 y 4. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? He utilizado este dato. Yo me profesor. concentro, mira, yo me concentro en este triangulito aquí. En este triangulito recto. ¿Ya? Me concentro y digo, no, mira, a ver. Es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Te das cuenta que hay dos lados que son iguales. Si hay dos lados que son iguales, ¿estos ángulos cómo son? ¿Cómo tienen que ser estos ángulos? También Igual, iguales. O sea, si este es X, profe, el de arriba también tiene que ser X. Ya está. El de arriba también es X. Ahora llegó tu momento de la clase anterior. Yo tengo este angulito interior que vale X. Mira, el primer interior. Y tengo este angulito interior que también vale X. Dos ángulos interiores me da el tercero, ¿sí o no? Exterior. O sea que la suma de este X más este X que está aquí debe ser igual al exterior que vale 60 grados. X más X, 2X, igual a 60 grados. Este X pasa, perdón, ese 2 pasa a dividir. ¿Y X me sale cuánto? 30. 30 graditos. Y esa es la respuesta. La respuesta sería 30 grados. ¿Ya? Esa viene a ser la solución para el problemita que he planteado. ¿Ya? Y la clave sería entonces la letra C de casita. ¿Ahora sí se entendió la resolución? Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. entonces, es un problemita de mayor nivel, claramente, pero se ha utilizado el tema de hoy y el tema anterior también, ¿te das cuenta? Cada vez que nos sobre un poco de tiempo, voy a colocar este tipo de problemas que unan varios temas anteriores también que hemos visto, ¿no? Porque todo va encadenado, ¿ya? Antes de terminar, quisiera, por favor, que entres a tu plataforma y revises si tu temático está activado. A ver. Ingresa a tu plataforma y
Fíjate si el temático está activado o habilitado. Me avisas por el chat, micrófono. Sí, ingresa a tu intranet, por favor. Ya, no te vayas a olvidar. Y me dice si ya está habilitado.